¿Qué tal? Muy buenos días. Me complace darles la bienvenida a nuestro webinar de sensores K+ universales, como una propuesta de ahorro a la más alta calidad. Me da mucho gusto darles la bienvenida. Espero que este webinar sea de su máximo interés y que puedan encontrar información relevante y de beneficio para ustedes y sus organizaciones. Bienvenidos, comenzamos. Mi nombre es Luis Manuel López, director de Ventas y Mercadotecnia, director comercial de IFM para México. Nos encontramos a la mitad de nuestro calendario de webinars gratuitos que son ofrecidos en nuestro sitio de internet. El tema de esta ocasión es justamente el de los sensores K+. No olviden inscribirse a otros webinars si los ven de relevancia para su beneficio. Muy bien, empezamos hablando de los sensores inductivos. Históricamente, hemos detectado presencia de componentes a través de switches de posición o switches de límite, como los que vemos a continuación. Estos switches solían tener alguna palanca en diferentes tamaños o incluso un pequeño botón. Los sensores inductivos surgen como respuesta a la necesidad de detectar sin contacto, evitando, por ejemplo, el problema de que el brazo de los switches mecánicos pueda ser dañado o incluso la articulación de dicho detector. Esto implicaría que ya no podemos continuar haciendo la detección de un objeto que se aproxima frente al switch. Los sensores inductivos detectan sin necesidad de contacto mecánico, extendiendo la vida útil de los mismos. En la industria podemos encontrar diversas necesidades de automatizar. Es decir, podemos encontrar sensores de presión, de temperatura, de flujo, pero también de distancia, de color, de contorno, de contraste, en fin. En términos generales, dentro de toda la industria a nivel nacional, es decir, para México, pero también a nivel internacional, podemos encontrar similitudes con este tipo de consumos. Esta gráfica nos muestra que, en términos generales, el 40% de los sensores utilizados en procesos automatizados son inductivos, seguidos de los sensores fotoeléctricos, también llamados ópticos, con aproximadamente un 17%. También muy importantes son los sensores magnéticos. Estas gráficas, por supuesto, pueden cambiar dependiendo del tipo de industria, pero en términos generales, insisto, a nivel nacional e internacional, la industria suele tener este tipo de consumo. Probablemente han utilizado o escuchado el concepto de consumible. Cuando vemos los cartuchos de tinta de las impresoras, solemos pensar, perdón, en un artículo que simplemente cuando se termina debe ser reemplazado. La impresora no se puede detener. Por lo tanto, al terminarse un cartucho, correremos a reemplazarlo por uno nuevo. Dado que, como pueden ver, casi el 45% de estos sensores son solamente los inductivos, ópticos y magnéticos, eso los convierte casi en los consumibles de la automatización. Más adelante volveremos a hablar de este concepto. Quisiera proponerles a continuación 3 ejemplos de manera particular. En la imagen podemos ver un brazo robótico que aplica puntos de soldadura a piezas metálicas. Pueden ver en la punta del robot que hay esta herramienta que aplicará un pequeño punto de soldadura justamente sobre 2 o 3 capas de esta pieza metálica que vemos por acá. Seguramente por abajo, a través de estos sujetadores o clamps o por abajo de la pieza, encontraremos algo parecido a esta imagen. Es decir, un sensor inductivo que detecta la perfecta posición de la pieza metálica que será soldada a fin de que el robot no colisione o coloque el punto de soldadura de manera incorrecta. Industrias que tienen aplicaciones de soldadura pueden tener 2, 3, 4 celdas de soldadura como estas. Las más grandes llegan a tener 50, 60 celdas de soldadura como esta. Imaginen que debajo de cada uno de las placas que serán soldadas podremos encontrar desde 3, 4 sensores hasta algunas más complejas que pueden llegar a tener 18 sensores inductivos detectando posición.
Haciendo un poco de matemáticas, podremos calcular que la industria en donde hay aplicaciones de soldadura podría llegar a tener cientos o posiblemente incluso miles de sensores inductivos que son considerados como consumibles. Otro buen ejemplo son las válvulas de desplazamiento vertical, grado sanitario. Estas válvulas se utilizan mucho en la industria de alimentos y bebidas. Estas válvulas tienen un vástago que se desplaza de manera vertical, abriendo o cerrando una válvula grado sanitario. Es posible que tengamos uno o dos sensores detectando posición. Este vástago suele tener una parte diferente, de diferente diámetro, con el cual podemos detectar posición completamente abierta o completamente cerrada de la válvula. Este es un buen ejemplo porque algunos bancos de válvulas de la industria de alimentos y bebidas pueden verse como el que está en esta imagen. Es decir, un banco de válvulas puede llegar a tener 30, 40 válvulas y cada una de ellas uno o incluso dos sensores. Por ejemplo, en los cuartos fríos de la industria cervecera se pueden llegar a encontrar 5,000 o hasta 6,000 sensores inductivos que, como ustedes se imaginarán, no la tienen fácil. Están sometidos a ambientes extremos de humedad o otro tipo de ambientes que discutiremos también a continuación. Un tercer ejemplo es la industria metalmecánica. Todo el trabajo sobre metales como doblado, maquinado, acabado, desbaste, etcétera, suelen tener centros de maquinado o también podrían tener operaciones individuales de maquinado que requerirán el disparo de este líquido que se puede ver acá a través de estas mangueras plásticas que mantienen tanto lubricada la operación, es decir, la broca o la herramienta, como también controlada la temperatura. Imaginen que esta operación se puede realizar varias decenas o incluso cientos de veces diariamente. Para cuidar la herramienta, por lo tanto, se requiere estos líquidos que suelen ser abrasivos. La industria metalmecánica puede llegar a tener otra vez gran cantidad de sensores que son sometidos a un ambiente muy agresivo. Hablamos de altos consumos de sensores inductivos. En la industria de la soldadura, como veíamos anteriormente, tenemos la presencia de campos electromagnéticos, es decir, consecuencia de la propia soldadura, y contacto mecánico. De hecho, estadísticamente, la mayoría de las fallas, sobre todo en sensores inductivos, probablemente un 80% o más, se debe precisamente al contacto mecánico, es decir, a los golpes que sufren por aproximación de la pieza. En el caso de la industria de alimentos y bebidas, contamos con operaciones de lavado y sanitizado, que suelen ser a cierta presión. Utilizamos agua jabonosa con algunos solventes cáusticos, alta temperatura, es decir, el lavado y el sanitizado se puede hacer en procesos de temperatura de incluso hasta 65 grados centígrados y por lo tanto podemos tener choque térmico. Imaginen ustedes cuartos fríos de industria de cerveza o de refrescos, en donde tenemos una temperatura estabilizada en unos 3 o 4 grados centígrados y hacemos un lavado a presión, un proceso de sanitización con agua que se encuentra a 40, 50, 60 grados. Y por supuesto una humedad constante. En el caso de la industria metalmecánica tenemos líquidos de corte o de refrigeración, humedad constante y sobre todo existe la probabilidad de que haya presencia de aceite y de grasa. Como ustedes saben, el aceite tiene un específico factor de desgaste sobre piezas tanto plásticas como también metálicas. Los sensores, por lo tanto, tienen que sobrevivir a ese medio. Hablaré de manera muy breve sobre el principio de funcionamiento de los sensores inductivos, empezando por este, que es el de los sensores de proximidad por corrientes Eddy. Estos sensores, aquí podemos ver la estructura, un corte de un sensor roscado, suelen tener una parte electrónica, un capacitor y una bobina. En conjunto ellos estarán generando un campo magnético oscilante. Es como aplicar un tren de pulsos a un electroimán. Si esta es la cara activa del sensor, este es el lado de la cara sensora, el objeto se aproximará justamente en esa dirección. Estos sensores, que también se conocen como el principio de funcionamiento de oscilador muerto por corrientes Eddy,
implican la aproximación de un objeto metálico sobre el cual el campo magnético inducirá corrientes conocidas como corrientes eddy, que se han presentado en esta gráfica como esta pequeña línea roja. Tenemos también un LED que indicará presencia o posición correcta. Conforme el objeto metálico se aproxima al campo magnético, pueden ustedes notar que se ha disminuido el tamaño del campo magnético porque estas corrientes inducidas sobre el objeto metálico están robando la fuerza del mismo campo magnético. Existe una distancia a la cual el objeto se encuentra tan cerca que el campo magnético es colapsado, es decir, se ha robado tanta energía de la bobina que no se puede generar ese campo. En ese momento el sensor nos indica presencia del objeto que estamos detectando. Esta distancia siempre sucede a lo que conocemos como el rango de sensado. En inglés, sensing range, y la N es de nominal, es decir, lo que será especificado en la ficha técnica. Los sensores de proximidad con principio de funcionamiento por corrientes eddy tienen una particularidad. Lo que diga la ficha técnica suele ser válido no solamente para sensores de IFM, sino para todos los fabricantes de sensores inductivos. Lo que diga la ficha técnica como SN, es decir, como rango de sensado, es válido cuando hacemos detección de objetos fabricados de acero, acero al carbón, hierro o fierro. Cualquiera de ellos son prácticamente el mismo componente, pero tiene diferentes nombres. El problema será cuando detectamos acero inoxidable y si es de alta calidad, más difícil será de detectar. No se diga aluminio. Cuando detectamos objetos de aluminio, de cobre o de algunos otros materiales, el sensor debe ser acercado aún más a ese objeto para que pueda hacer una correcta detección. La diferencia entre estas distancias se deben al factor de corrección. Todas las fichas técnicas de los fabricantes de sensores inductivos establecen esa lista de factor de corrección que mostraré a continuación. Supongamos un sensor de diámetro 30 milímetros. Si la ficha técnica dice que el rango de sensado nominal es de 25 milímetros, el factor de corrección en presencia de acero será 1, es decir, el 100% de esos 25 milímetros. Cuando detectamos acero inoxidable, el factor de corrección es de 0.7, es decir, solamente disponemos del 70% de esos 25 milímetros, dejándonos solamente como rango de sensado real, aquí marcado como SR, 17.5 milímetros. Por lo tanto, el mismo sensor tendrá que ubicarse más cerca del acero inoxidable. Los problemas empiezan cuando estamos detectando aluminio, porque disponemos solamente de un 40% de aquellos 25 milímetros. Es decir, el rango de sensado real, final, para aluminio es de solamente 10 milímetros. Pueden ustedes notar entonces la diferencia en la distancia a la que deben ser instalados los sensores inductivos que no detectan acero para hacer una correcta detección. Muy bien, este webinar es sobre sensores K+, es decir, que tienen factor de corrección igual a 1. Es decir, si la ficha técnica dice que un sensor tiene 25 milímetros o 12 milímetros o lo que especifique la ficha técnica como SN o rango de sensado nominal, es válido para cualquier material que estemos detectando. Es decir, el sensor no tiene que ubicarse más cerca para detectar, por ejemplo, aluminio, cobre, níquel o algún otro material magnetizable. Cualquiera de estos materiales permiten que el sensor sea instalado a cualquier distancia. También, de manera muy rápida, el principio de funcionamiento de los sensores inductivos que son conocidos como K igual a 1, es decir, el factor de corrección es igual a 1, utiliza en vez de una bobina, 3, aunque algunos fabricantes utilizan 4. La diferencia en el principio de funcionamiento es que ahora, entre la bobina número 1 y entre la bobina central, a la que llamaremos T como transmisor, y R1, formaremos un campo magnético, o el sensor inductivo formará un campo magnético.
entre T y una segunda bobina a la que llamaremos R2, formaremos otro campo magnético. La diferencia es que el campo magnético que vemos a la izquierda está enfrente a la cara activa del sensor. El campo magnético del otro lado, al que llamaremos de referencia, se encuentra ubicado hacia el interior del propio sensor. Esto es muy importante de tomar en cuenta y lo veremos a continuación. En el caso de los sensores K igual a 1, las tres bobinas que están generando estos dos campos magnéticos dependen del principio de reflexión. A diferencia de los sensores inductivos de corrientes eddy, los sensores con factor de corrección K igual a 1 requieren la reflexión, es decir, aprovechan el principio de que todo objeto metálico conductivo refleja el campo magnético como si fuese un espejo. Esto provoca una diferencia entre el campo magnético frontal y el campo magnético de referencia. El sensor inductivo K igual a 1, por lo tanto, hace una evaluación de los dos campos magnéticos y así determina parte presente. Este es un corte de un sensor real en donde podemos ver precisamente la disposición de las tres bobinas y aquí apenas alcanzamos a distinguir el hilo de cobre que va hacia la electrónica. Es muy importante considerar estos dos puntos. Uno, que tenemos un campo magnético de referencia porque es muy importante cuando hablamos del montaje de cualquier sensor, de cualquier marca, que sea K igual a 1, que es ligeramente diferente a los sensores de principio de funcionamiento de corriente eddy. Otro punto muy importante es que no existe un núcleo de ferrita. En los sensores estándar o corriente eddy, esta bobina es enrollada alrededor de un núcleo de ferrita. En el caso de los sensores K1, no existe tal núcleo. Eso es muy importante y lo explicaré un poquito más a continuación. Bien, voy a hacer una demostración con un panel que utilizamos normalmente para hacer este tipo de presentaciones o de entrenamientos. En este panel hemos dispuesto de dos sensores. El sensor de cara naranja es un sensor estándar, es decir, con principio de funcionamiento de corrientes eddy. El sensor de cara blanca tiene un principio de funcionamiento K igual a 1 y es de la familia K+ de IFM. Pueden notar una diferencia en el diseño mecánico. En el caso del sensor de cara naranja, la parte roscada llega prácticamente en donde inicia la cara sensora. En el caso de los sensores K1 o K+, se ha dispuesto de esta parte lisa, que no tiene los hilos de la rosca, precisamente para prevenir que el montaje sea el correcto. Ambos sensores han sido instalados aproximadamente a la misma distancia, que son más o menos unos 2 centímetros. Aquí también tenemos unos 2 centímetros para propósitos de esta demostración. También ambos sensores tienen una pequeña plaquita de 3 centímetros por 3 centímetros. La de color negro es acero dulce o acero al carbón, y la de color blanco, la más clara, es precisamente aluminio para hacer una de los casos que en la industria más se presentan, que es justamente acero o aluminio. Hay que recordar que el acero inoxidable se encuentra justamente entre los dos en su factor de corrección. Este sensor nos muestra a través de sus LEDs si está haciendo detección o no. También, como ayuda visual, hemos dispuesto de este cable que tiene un LED de color verde que nos muestra que hay alimentación en el sensor y un LED de color ámbar que nos indica visualmente detección. Voy a desplazar el objetivo frente al sensor. Notarán que se ha apagado el LED porque estamos detectando aluminio. Es decir, a la misma distancia, este sensor no puede ver aluminio. Eso es muy importante. Lo voy a regresar justo al momento en donde hacemos la detección de una placa de acero dulce o acero al carbón. En comparación, veamos ahora el sensor K+, es decir, con factor de corrección 1 o K igual a 1 de cara blanca. Dado que está ubicado a la misma distancia, podemos hacer este ejercicio. También tiene las dos placas del mismo tamaño. En este momento se encuentra detectando pieza presente o parte presente. Voy a desplazar el objetivo hacia donde se encuentra el de aluminio y pueden
notar que continúa el LED de detección activo. Incluso si coloco los dos objetivos exactamente en el centro del sensor, es decir, aproximadamente esta distancia similar, pueden decir que no hay un parpadeo, es decir, el sensor los está detectando exactamente a la misma distancia. Voy a llevar al extremo la posición de la pieza de aluminio para que vean que no ha sido planeado un truco previo, ¿verdad? Que vayan a decir, pues a lo mejor está permanentemente activado. Voy a mover la pieza. Ahí, en este momento en el que se apaga el LED ámbar, el sensor K1 deja de detectar el aluminio porque la cantidad de material que está frente al sensor no es suficiente para hacer la detección. Si lo regreso ligeramente, podrán ver que en este momento, ya sea en sus LEDs o a través del cable con indicación, el sensor nos muestra que ha vuelto a detectar. Voy a hacer un segundo ejercicio. Probablemente se preguntarán a qué distancia entonces un sensor normal, estándar o de corrientes Eddy haría la detección. Voy a aflojar la tuerca para poder aproximar el sensor poco a poco hasta que se encienda el LED. Ahí se ha encendido el LED de detección y vean la distancia que hemos perdido desde donde detectábamos acero hasta que empezamos a detectar el aluminio, igual a la diapositiva que presentaba con las distintas distancias de operación. Recuerden, en la industria esto puede ser un problema porque si hubiera ese cierto desplazamiento de la pieza que vamos a detectar, este cambio de diferencia podría estar tocando al sensor y de esa manera dañarlo por golpe mecánico. Para propósitos demostrativos hemos utilizado el sensor de mayor diámetro, de 30 milímetros de diámetro, para hacer visible la diferencia entre las distancias. Tengan en cuenta que cuando utilizamos sensores de 12 milímetros o de 8 milímetros de diámetro, el rango de sensado puede ser de 2 o 3 milímetros. El 40% de ese rango de sensado nos termina quedando más o menos en 1 milímetro o menos de 1 milímetro para sensores estándar. Es ahí en donde la familia K plus o K igual a 1 se vuelve una ventaja al tener la misma distancia para cualquier material. Bien, recuerdan que hablaba yo de los cartuchos de las impresoras como consumibles, ¿no? De la oficina o en casa, pero también de la industria, reflejado en los sensores de posición inductivos, fotoeléctricos o magnéticos. Tengo otro ejemplo que quisiera presentarles. Imagínense que tenemos que acudir a comprar champú para el cabello, para la casa. En mi caso, si yo fuera el enviado, sería como ir a una cruzada, a la aventura. Y probablemente compro ese porque dice que tiene unos componentes activos muy buenos de sábila y huele muy bien. Probablemente nuestra esposa, la señora, nos diga, cómprame por favor ese que es de color fucsia o bugambilia porque es buenísimo para los rizos. Además, el hermano mayor o nuestro hijo mayor nos dice, papá, por favor, recuerda comprar el que tiene la tapa azul. Es el más indicado para cabello, por ejemplo, cabello graso. Tengo que recordar cada una de estas características cuando vaya a hacer las compras. La hermana menor o mi hija menor probablemente me diga, por favor, papá, recuerda comprar el que huele a flores. Ese me gusta mucho y es el que tengo que utilizar. No se nos puede olvidar probablemente el acondicionador y tampoco el champú de papá. No puede faltar dentro de nuestras compras. Bien, ¿por qué pongo este ejemplo? Quisiera preguntarles, ¿podríamos conseguir todos estos champús en el mismo lugar? Probablemente tengamos que ir a otro pasillo o peor, a otra tienda. Probablemente unos los ofrecen en el Walmart, otros solamente están disponibles en el Costco o en el H-E-B en el norte, en la Comer, en el centro del país. ¿Tendrán los mismos precios en diferentes lugares? Este puede ser otro problema. Difícilmente podría
tener unificados los costos de los champús, tendrán la misma disponibilidad o las mismas disponibilidades y las mismas presentaciones. Si vamos a esas tiendas grandotas como el Sam's o el Costco, probablemente no hay versiones pequeñas y tenemos que comprar el botezote. Cada una de estas preguntas plantean diferentes problemas. Por ejemplo, cuando hablamos de la industria, en esta analogía, tenemos que considerar que ¿se pueden conseguir todos en el mismo lugar? Es probable que no. Tal vez debamos tener diferentes proveedores. Esto significa que tendremos que invertir tiempo para comprarles a distintos proveedores. Si vamos en auto a comprar cada uno de estos champús a diferentes lugares, tendremos que considerar el uso de gasolina para irnos desplazando de una tienda a la otra. El tiempo, por lo tanto, de colocar órdenes de compra a distintos proveedores es algo que podemos considerar. ¿Tendrán los mismos precios en lugares diferentes? Lo más probable es que no. Lo más probable es que busquemos las ofertas o los mejores precios. En la industria, esto implicaría realizar negociaciones de precios. No podríamos tener la misma negociación con diferentes proveedores. Sería más difícil también considerando que compraremos estos sensores con este proveedor, estos sensores con este otro proveedor, dificultando la posibilidad de hacer un acuerdo preferencial. Finalmente, ¿tendrán la misma disponibilidad, la misma presentación? Seguramente no. Esto implica que probablemente los tiempos de entrega sean distintos. Es decir, tendremos que surtirlos en tiempos diferentes. La logística en el almacén podría ser otro reto. El famoso ROP o Reorder Point, es decir, en qué momento volvemos a comprar los sensores para que no nos quedemos en desabasto en nuestro almacén, puede ser también un reto. Diferentes proveedores tendrán diferentes tiempos de entrega. Y quisiera puntualizar otra característica. Ni siquiera sé si existe la palabra intercambiabilidad, pero se me ocurrió para hacerles una pregunta. Imagínense que ustedes, en el momento de darse la ducha, ya no tienen el champú. Probablemente el champú de papá es esta botella negra y se acabó. Bueno, sería un reto explicar en la oficina por qué olemos a flores. Y la respuesta fue, se me acabó el champú y tuve que utilizar el champú de mi hija. Huele muy rico, pero huele a flores. Veamos esto en la industria. ¿Es posible intercambiar refacciones de distintas partes de la planta o de distinta maquinaria? A continuación les diré por qué planteo estas preguntas y sus respuestas. Imagínense que existiera una solución mágica que nos permite estandarizar. Presentamos el nuevo champú bioadaptable con un diseño increíble que está muy lejos de haber sido diseñado con PowerPoint. Imagínense que existiera una opción de un champú que contiene moléculas que se adaptan quién sabe qué cosa al cabello y entienden si se trata de un cabello graso, de un cabello liso, de rizos, o si preferimos un aroma a flores o un aroma a caballero. Seguramente la solución sería comprar 2 o 3 galones de este champú, permitiéndonos estandarizar y resolver varias de las preguntas que he hecho anteriormente. ¿Cómo sucedería esto en la realidad de la industria? Hablamos de presencia de campos magnéticos o lavado y sanitizado o líquidos de corte y refrigeración en diferentes tipos de industria. La industria que tiene campos electromagnéticos seguramente demandará sensores que son well-field immune, es decir, inmune a la presencia de campos magnéticos de soldadura, que por cierto puede dañar a sensores que no son inmunes, y también probablemente pidan sensores metal face, es decir, la cara activa es metálica para protegerlos de golpes. La industria de alimentos y bebidas nos pedirá sensores IP69K. IP69K significa que son diseñados de tal manera que resistan lavado y sanitizado a presión, es decir, con cierta cantidad de PCIs en el lavado, además a una temperatura de alrededor de 60 grados. Esta industria seguramente también nos demandará sensores que son resistentes a choques térmicos o a extremos de temperatura. Imaginen un congelador alimenticio que puede estar ubicado a menos 25 o menos 30 grados centígrados o un ambiente extremo en donde podrían tener temperaturas de 50 a 60 grados
como justamente el proceso de lavado y sanitizado. También requeriremos sensores con cuerpo de acero inoxidable y probablemente algún material especial, como el PIC, que es un material aprobado por la FDA, si así fuese necesario. Finalmente, la industria metalmecánica, el trabajo de metales, requerirá sensores IP68. Es muy importante notar que la aprobación IP68 no es necesariamente superada por la 69K. Es decir, las pruebas de laboratorio que validan los sensores para IP69K no son las mismas que el IP68. En otras palabras, un sensor 69K no necesariamente resiste aceite, grasa, líquidos de corte y viceversa. Un sensor IP68 muy probablemente no resista la presencia de líquidos de sanitizado o soluciones cáusticas. Esta industria, por lo tanto, requerirá también materiales de plástico en la cara activa del sensor muy resistentes, como el LSP. Por cierto, el LSP utiliza una estructura similar a la que se utiliza para la fabricación del Kevlar o Kevlar. Es muy importante notar que si ustedes se encuentran en alguna de estas industrias, no significa que tendrán soldadura, lavado y sanitizado y maquinado en la misma planta, pero sí existe la posibilidad de que haya una mezcla de diferentes procesos dentro de la misma fábrica. Por ejemplo, en la industria de alimentos y bebidas, en donde se hacen procesos de lavado y sanitizado, hay otras áreas como la de empaque en donde no puede existir humedad. Tenemos producto terminado, envuelto probablemente sobre una caja de cartón y no puede existir humedad. Ahí requeriríamos un sensor estándar de uso normal. Por otro lado, en el área de proceso, de fabricación, seguramente tendremos estas áreas de lavado y sanitizado. También en la industria en donde tenemos aplicaciones de soldadura, como esta, es probable que en esa misma planta, en esa misma fábrica, tengamos la necesidad de aplicaciones de metalmecánica en la misma fábrica. Bien, IFM, muchos fabricantes, por supuesto, IFM de manera muy particular desde hace muchos años ha trabajado duro para poder ofrecer soluciones específicas. Es decir, tener el sensor más adecuado, más indicado, IP67, por ejemplo, que es un estándar normal como para, digamos, intemperie, probablemente con un cuerpo de níquel o de bronce niquelado, digamos, para usos generales. También se han desarrollado sensores IP69K con un cuerpo completo de acero inoxidable, con cara activa de acero inoxidable, digamos para la industria de alimentos y bebidas. También contamos con soluciones de sensores que son IP68, es decir, ideales para presencia de líquidos de corte, refrigerantes, aceite, grasa, con cara activa de LSP, que es un plástico muy resistente, digamos para la industria metalmecánica. Y por supuesto, existen en el mercado soluciones IP67 con pintura antiadherente para el caso en donde tenemos procesos de soldadura. Además, estos sensores deben ser inmunes a campos electromagnéticos o well field immune. Realmente la diferencia, por ejemplo, entre estos sensores y estos son la inmunidad al campo y dos, la cubierta de pintura que los hace más resistentes a la adhesión de escoria de soldadura o chispas de soldadura que brincan y pueden hacer que el sensor llegase a quedarse activado. Es así como recientemente IFM lanza su familia K+. Desde hace unos 3 años más o menos hemos contado con esta solución para la industria. Siempre hemos tenido sensores con factor de corrección 1 o K igual a 1. Realmente la novedad es el diseño de estos sensores a los que hemos llamado K+, en distintas presentaciones. Este es un corte de una ficha técnica publicada en Internet de un sensor K+. Quisiera destacar 3 aspectos. 1. Las condiciones ambientales. La temperatura ambiente del sensor ha sido extendida desde menos 40 grados centígrados hasta 85. El estándar de los sensores es 60, 70 grados centígrados
Esta familia empieza desde menos 40 hasta un rango ligeramente mayor de 85 grados centígrados. Además, el grado de protección es IP65, 66, 67, que es, digamos, el uso normal, resistente a cierta cantidad de agua, como para intemperie, y polvo, por supuesto. Pero además, el mismo sensor está diseñado para trabajar en aplicaciones en donde hay líquido de corte, aceite, grasa, pero también en la industria de alimentos y bebidas o en otra industria en donde hay lavado a presión o procesos de sanitizado con soluciones cáusticas. El mismo sensor. Además, el material del sensor es cuerpo de acero inoxidable con una cara activa muy resistente que es justamente el LCP. Además, el factor de corrección es 1 para acero y para cualquier otro material que debamos detectar. De esta manera, cubrimos 3 de los aspectos que hemos presentado en el webinar. Dijimos sensores inductivos universales, como una propuesta de ahorro a la más alta calidad. Estos aspectos, por lo tanto, resuelven justamente el hecho de tener un sensor universal, independientemente de qué área de la planta tengamos que automatizar, los sensores K+ pueden funcionar sin ningún problema. Además, tenemos la más alta calidad con un cuerpo de acero inoxidable 316. El ahorro viene cuando, dada la necesidad de comprar diferentes sensores para detectar aluminio, inoxidable, acero, la familia K+ los puede detectar a todos sin escatimar en la distancia de operación. Este es el corte de un sensor real. Nuevos materiales y nuevos procesos de fabricación han permitido tener desarrollos que hacen que los sensores sean precisamente universales. Una electrónica más poderosa y más compacta permite en la estructura interna del sensor colocar más componentes, haciéndolos más poderosos, pero también más resistentes. Un punto muy importante es, ¿será que estos sensores cuestan el doble o el triple? No, la verdad es que estos nuevos materiales y procesos de fabricación han permitido o implican tener sensores con costos aún mejorados. K+, el ahorro perfecto con la más alta calidad. Pensamos en ponerle este nombre dado que si tuviéramos la necesidad de estos 3 sensores dentro de nuestra planta, dentro de nuestra fábrica o en las necesidades de nuestros clientes, prácticamente pudieran ser cubiertos con un solo sensor dependiendo de las distintas presentaciones que requiramos de acuerdo a la maquinaria que se vaya a utilizar. Podrán notar que he dejado por separado este sensor de color negro con la pintura antiadherente. Eso se debe a que también existe un sensor K+ con todas las bondades IP67 hasta 69K, dado que tienen el mismo principio de fabricación. Realmente, la única diferencia entre ellos, entre ambas familias, es el revestimiento con la pintura antiadherente, que será requerido en la industria que tiene aplicaciones de soldadura. Recuerdan que había dicho que era muy importante el hecho de que los sensores K igual a 1 no tienen un núcleo de ferrita. Eso significa que cualquiera de ellos, por no tener ese núcleo de ferrita, no sufren las consecuencias de los campos magnéticos. Por ello, cualquiera de estos sensores que seleccionáramos podrían ser utilizados en aplicaciones de soldadura. Todos ellos son inmunes a la presencia de campos electromagnéticos por soldadura. Insisto, realmente la diferencia es la protección adicional de este revestimiento antiadherente. De esta manera hemos presentado soluciones para diferentes necesidades, áreas de la industria o sectores de industria. Esto prácticamente hace que cubramos los 3 aspectos de nuestro webinar: sensores universales, sensores que son una alternativa de ahorro y además que tienen la más alta calidad. Por eso, probablemente, me emociona tanto esta familia que probablemente veamos próximamente en cines alguna película que se llame
K1, el sensor universal. De hecho, me pidieron participar en la filmación de esta película, pero no me quise cortar el cabello como Van Damme, por eso tuvieron que utilizar al señor Van Damme, con todo respeto. Muy bien. No me queda más que agradecer muchísimo su atención a nuestro webinar K+. Me da mucho gusto que hayan participado. Podríamos dejar algunos minutos para contestar algunas preguntas. Si alguien de ustedes quisiera hacernos una pregunta, con muchísimo gusto la podemos contestar a continuación. Recuerden que continuaremos teniendo webinars como estos. Se pueden inscribir directamente en nuestro sitio de internet, ifm.com/mx, y desde el inicio de la página verán la opción de registrarse en estos webinars. Esperamos contar con su presencia. Voy a abrir el foro de preguntas. Si tuviésemos alguna pregunta. ¿Podemos contestarla? Bien, voy a abrir la cámara para contestar a las preguntas. Muy buenos días. ¿Podrían compartirnos la presentación? Claro, podemos compartir la presentación con mucho gusto. A continuación estaremos contestando algunas de las preguntas. Veo que hay una buena cantidad de preguntas. No hay manera de contestarlas todas, pero las estaremos contestando por correo. Si usted también por correo o aquí nos solicita la presentación, sin ninguna duda se la podemos compartir, efectivamente. Alternativas de tamaños. Sí, contamos con una alternativa de tamaños en los sensores, desde el tamaño más pequeño disponible en esta familia K+, que es M8, 8 milímetros, hasta 30 milímetros de diámetro, incluyendo una versión a la que le llamamos Flat Pack, que es un sensor muy pequeño con las mismas características K+ de resistencia, ideal para aplicaciones en donde el espacio es muy pequeño o identificación de herramientas o de moldes para prensa, por ejemplo, para este tipo de aplicaciones. 12 milímetros y 18 milímetros son las otras familias que también tenemos. Efectivamente, tenemos una versión dentro de K+, que es rasante, es decir, de montaje completamente embebido en acero o en metal, y versiones no rasantes. Por cierto, me gustaría agregar que dentro de las versiones de instalación no rasantes hay dos rangos de sensado disponibles. El normal, el que es estándar para una versión no enrasable, y la versión hiper extendida de ese mismo montaje. La única diferencia entre ellas es que internamente al microprocesador de la electrónica se le ha hecho un ajuste para poder tener 2 o 3 milímetros más en el rango de detección. La única observación de esos sensores es que el montaje es un poco más estricto, es decir, tiene que estar libre de metal alrededor para que opere justamente en la distancia. Esa no es una característica o consecuencia de los sensores de IFM. Ese principio de montaje o esas condiciones de montaje son prácticamente válidas para cualquier sensor que sea K igual a 1. IFM ha cuidado mucho que las dos versiones no enrasables se comporten de una manera muy estable, y esa es otra pregunta que veo aquí, ante cambios de temperatura. Es muy importante considerar. Hay una pregunta que nos dice cuál es el comportamiento de los sensores en diferentes ambientes de temperatura. Efectivamente, en la industria alimenticia, por ejemplo, el principio de funcionamiento inductivo puede variar cuando nos encontramos en temperaturas cercanas a los 0 grados. Fenómenos similares podemos ver cuando las temperaturas se exceden de los 50 grados, dado que la permeabilidad magnética, el principio de inducción de corrientes, varía en función de la temperatura. ¿Hay sensores tipo pastilla con esta tecnología? Sí, probablemente son justamente los sensores que mostraba o de los que platicaba a continuación. Voy a regresar la presentación.
No recuerdo en qué imagen, creo que está al principio, justamente para que puedan ver rápidamente esa versión de sensor plano al que le llamamos Flatpak y está aquí. No está aquí, perdón. Bueno, es una versión muy pequeñita que tiene 5 milímetros de altura para este tipo de aplicaciones. ¿Sí? Muy buena pregunta. ¿El sensor no rasado es no rasante en la cara activa o también en la parte exterior? Muy buena pregunta. Los sensores no rasantes o de montaje non-flush, también es un nombre muy común que le damos a estos sensores, deben observar esas condiciones de montaje no solamente hacia el frente del sensor, sino también a los lados. De hecho, lo que los hace no rasantes es la necesidad de hacer esa instalación libre de metal alrededor. Muchos de los sensores tienen la cara activa distinta. Por ejemplo, la familia de sensores que utilizamos para la demostración práctica, recuerdan que tiene una cara naranja o blanca que se ve. Es decir, no solamente por el frente, sino el exterior. Eso significa que la cabeza del sensor está expuesta de tal manera que esa es la parte del sensor que debe ser libre, debe ser instalada libre de metal. En otras palabras, si el área roscada del sensor tiene presencia de metal, no hay problema, siempre y cuando la cara activa del sensor esté libre de metal. Muy buena pregunta. ¿Sensores con conector o precableados? Hace 3 años, la primera versión de estos sensores K+, venían disponibles solamente con conector rápido M12, que suele ser un estándar de la industria. Recientemente se agregó a esta familia versiones precableadas también. Siempre hemos platicado mucho sobre la alternativa que es tener un sensor precableado o tener un sensor con conector rápido. Las dos versiones responden a necesidades distintas. La versión con conector rápido es muy práctica cuando se debe reemplazar el sensor sin tener que cambiar todo el cableado. La versión precableada es muy práctica cuando el espacio de la máquina es pequeña y no cabe precisamente la parte del conector, tenga o no tenga display, y aún cuando sea acodado, ¿verdad? De esta manera, efectivamente, hay familias de estos sensores precableadas y con conector rápido. Gracias por la pregunta. Muy bien, pues hay una buena cantidad de preguntas. Nos daremos a la tarea de contestar cada una de ellas. Quisiera agregar solamente que si tienen algún tema que resulte de su interés, con toda confianza, compártanoslo también a través de una pregunta para que lo consideremos en los webinars que estaremos impartiendo a continuación. El tema siguiente es sobre el cuidado de bombas para extender su vida útil, digamos como mantenimiento predictivo, que es la próxima semana, también en miércoles, en el mismo horario. Finalmente, quisiera agradecer mucho su participación. Me pongo a sus órdenes, al igual que nuestra compañía. Esperamos verlos muy pronto. Muchísimas gracias.